Hola, hoy estamos con don José María Villalta, candidato a primer lugar por San José, representando al partido Frente Amplio. Don José María, muchas gracias por estar acá. Primero que todo, siempre empiezo preguntándoles cómo se describen para que la gente los conozca. Usted, mucha gente ya lo conoce, pero quería saber cómo se escribe usted mismo. Bueno, hola, un saludo primero, Daniel, un saludo para todas las personas que siguen esta transmisión. Muchas gracias al Grupo Extra por abrir estos espacios tan importantes para que la ciudadanía conozca sus candidaturas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Me describo como una persona sencilla, amigable, me gusta la vida hogareña, me gusta estar con mi familia, con mis hijos, me gusta leer, practicar deportes, me gusta pasear. Pues también estoy comprometido desde muy pequeño con las luchas sociales, con las luchas por construir un país mejor, un país más justo, un país donde todas las personas quepan y donde podamos erradicar la pobreza, la corrupción, la destrucción ambiental y la discriminación y la exclusión que sufren muchas personas en nuestra sociedad. Una sociedad justa donde todos tengamos pan, techo, salud, seguridad, educación y dignidad para vivir y desarrollarnos plenamente. Y a eso es a lo que aspiramos y por eso participo en política con el Frente Amplio. 2 veces candidato presidencial, 2 veces diputado. ¿Qué lo motiva a volver a querer meterse a Cuestamoras? Bueno, fue una decisión difícil, ¿verdad? No fue así nomás. Sobre todo el cariño y la confianza que me tiene la militancia del Frente Amplio. Cuando uno ocupaba un cargo público, la verdad es que la evaluación la hace la gente. Si uno hizo un mal papel, la gente no te va a apoyar y la gente que quiere seguir en el poder, a pesar de haberlo hecho mal, actúa con necedad, con falta de humildad, ¿no? Entonces, eso es lo primero. He sido 2 veces diputado y la gente que me votó y la gente que no me votó ha reconocido ese trabajo, ha reconocido las luchas que hemos dado, nos hemos plantado de frente a los corruptos cuando ha habido que plantárseles y hemos denunciado los chorizos en este país, pero también hemos sido propositivos, hemos construido acuerdos, hemos sabido tejer alianzas para lograr la aprobación de muchísimos proyectos de ley en beneficio de las grandes mayorías. Y bueno, la gente del FA valoraba esa experiencia y pues me convenció de volver ahí. No crean que eso es fácil porque uno sabe que cuando uno va a trabajar es mucho desgaste para uno, para la familia, pero bueno, creo que vamos con un equipo muy bueno, muy sólido, liderado por el compañero Ariel Robles, candidato a la presidencia del Frente Amplio, que es una candidatura que nos llena de ilusión porque es una persona que es el mejor antídoto para enfrentar los tiempos de amenazas autoritarias que vivimos hoy en Costa Rica, los tiempos de perder nuestra democracia. Ariel es una persona firme que se le ha plantado también a los corruptos, pero que ha sabido mostrar empatía para escuchar a todo el mundo, y eso es lo que necesitamos, empatía, ¿no? Frente a los gritos, frente a la manipulación, frente al gobierno más ineficaz e inoperante de la historia. Necesitamos empatía para escuchar a la gente, para lograr construir acuerdos, mayorías y sacar este país adelante. Ustedes históricamente han sido muy críticos con el tema de la casta política, con el tema de los mismos de siempre, de las personas que siguen el poder a través de los años. ¿No cree que el hecho de que usted vuelva a lanzarse pueda darle alimento a sus contrincantes para que le cuestionen eso también? Pueden decirlo los contrincantes porque a veces inventan cualquier cosa, pero la realidad es muy distinta porque mi participación pasa por un aval de las bases, ¿verdad? Yo no estoy ahí porque me creo propietario de un puesto o porque puse un montón de plata o porque soy una vaca sagrada del partido. Yo puse mi nombre en una convención abierta a la militancia que hicimos. La primera vez que un partido hace una convención para elegir sus candidaturas a diputados, y sometí mi nombre y fui a los debates, y en los debates me expuse a los cuestionamientos, a las preguntas, y al final fue nuestra militancia la que escogió que yo fuera candidato. Digamos que si hubiera sido un nombramiento a dedo desde arriba, ahí sí yo diría, pero son nuestras bases las que eligen las candidaturas y eso no lo hace ningún partido. En otros partidos hay que pagar 10 millones solo para ser candidato, o los candidatos son nombrados a dedos por el candidato presidencial, y esas prácticas no las tiene el Frente Amplio, y eso marca una diferencia. En caso de llegar a la Asamblea Legislativa, se va a legislar para todo el país. Sin embargo, usted lo van a escoger los josefinos. ¿Cuál es el principal problema que tiene ahorita la capital y cómo lo resolvería? Bueno, el principal problema son varios en realidad. La inseguridad es probablemente el más sentido por la gente, pero también tenemos una capital sucia, desordenada, con transporte vial que es un caos.
donde las políticas no son para la vivienda, no son para que la gente, por ejemplo, la gente joven, las mujeres, jefas de hogar, tengan vivienda digna. Los espacios públicos se han perdido. Entonces, vamos a ponerle énfasis a eso, vamos a ponerle énfasis al tema de la seguridad, generando más recursos y mejor coordinación, persiguiendo el crimen organizado desde la raíz, atacando los capitales del narco, los capitales de los capos, y promoviendo políticas sociales para que nuestra juventud no caiga en las garras de esos narcos, de esos capos, promoviendo opciones de empleo, alternativas de estudio, fortaleciendo la educación, fortaleciendo los espacios públicos, espacios para el deporte, para la recreación, para nuestra juventud. Vamos a atacar el problema de la infraestructura vial, promoviendo alternativas reales para mejorar el transporte público. Hay que reestructurar el CTP, que es el Consejo de Transporte Público, que es lamentablemente una institución inoperante que ha sido tomada por una mafia. Eso hay que transformarlo totalmente. Hay que cerrar esas juntas directivas inoperantes de CONAVI, COSEBI, que se prestaron para los chorizos de cochinilla y diamante, y promover transporte público real, como el tren eléctrico. El otro problema que queremos abordar es el tema del agua. Hay que entrarle de lleno al AIA. Nosotros defendemos las instituciones, pero las instituciones no son un fin en sí mismo. Las instituciones tienen que servirle a la gente. Y el AIA es una institución que maltrata al usuario, es una institución donde el gobierno actual ha frenado inversiones indispensables para llevar agua a nuestros barrios, los barrios del sur de San José. A veces pasan hasta 12 horas, 15 horas, 24 horas, varios días sin agua, y eso es una vergüenza en un país como Costa Rica. Logramos en el periodo pasado aprobar la reforma constitucional para proteger el agua como un derecho humano. Bueno, ahora la lucha es porque esa reforma no se quede en el papel y realmente nuestros barrios, nuestras comunidades tengan agua. Vamos a atacar ese problema haciendo un control político fuerte sobre el AIA y promoviendo legislación para proteger nuestras fuentes de aguas y garantizar ese servicio público. El tema de la basura es otro tema que queremos abordar, hacer que se cumpla la ley de gestión de residuos, que es una ley muy importante, pero el gobierno no la hace cumplir. Solo piensa en imponerle rellenos sanitarios a las comunidades y no se promueve realmente las 3 R de rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, para que realmente reduzcamos la cantidad de basura que van a los rellenos sanitarios. Es un tema que tenemos que trabajar. Opciones de empleo, tenemos una propuesta donde nos vamos a enfocar mucho en las mujeres jefas de hogar, promoviendo ingresos para las cuidadoras, para las mujeres que hoy no tienen alternativas económicas y asumen, sin embargo, el sostén de nuestra sociedad. Es un tema al que queremos abordar muy directamente. Vamos a seguir defendiendo la salud, la educación, pero siempre con ese enfoque, que las instituciones le sirvan a la gente. O sea, defender los servicios esenciales como la salud y la educación, pero al mismo tiempo impulsando transformaciones para que se acaben esas listas de espera tan vergonzosas, para que logremos reducir la brecha educativa que se ha venido al suelo de la educación pública de este país en los últimos años, producto de una inoperancia total de los últimos gobiernos. Entonces tenemos una tarea ardua y para eso tenemos que construir acuerdos para beneficiar a la población de San José y de todo el país. Ahora, las personas creo que lo identifican mucho usted por las luchas que ha dado por el tema del pago de la deuda del Estado con la Caja. ¿Cómo se prepara usted para mentalizarse de que posiblemente haya una asamblea legislativa con 2 personas que han sido señaladas por el impago de la deuda y el crecimiento de la deuda en esta administración, como lo son doña Marta Esquivel y don Novia Costa? Bueno, y a eso hay que agregarle al abogado del presidente, Villalobos, que tiene una deuda millonaria y descaradamente él raja de la deuda millonaria, ¿no? Va a ser una asamblea donde vamos a tener que plantarnos duro, defendiendo la Caja, porque efectivamente hay personas del partido de gobierno que se han dedicado más bien a intentar destruir la seguridad social de este país para favorecer negocios privados, y a eso nos los vamos a plantar con firmeza. Pero al mismo tiempo vamos a tratar de construir acuerdos para lograr mejorar las condiciones de nuestra seguridad social. Y le pongo ejemplos. El tema de las listas de espera. Tenemos que construir un acuerdo con trabajadores de la salud, con médicos especialistas, con colegios profesionales, con universidades públicas para resolver el problema de los especialistas, modificando, por ejemplo, la ley de empleo público que ha sido nefasta para este tema, para que podamos reducir esas listas de espera y que los servicios de salud sean eficaces para la gente en los barrios, en las comunidades. Necesitamos, por ejemplo, un gran acuerdo para atender la situación de los trabajadores independientes. En este país cada vez hay menos personas asalariadas y más personas que son independientes.
pero la caja a los independientes los maltrata, haciéndole cobros excesivos, no les da facilidades para pagar, no les da condiciones adecuadas para poder asegurarse. La caja más bien debería promover que esas personas se aseguren en condiciones más justas y equitativas. Entonces, ahí tenemos una lucha. Entonces, por un lado, frenar los chorizos de este grupo en el gobierno, que lo que quiere es, han aprendido rápido de las mañas de Liberación y la Unidad, y lo que quieren es hacer negocios para la gente que los financia, pero al mismo tiempo construir acuerdos para que la seguridad social se fortalezca y le responda a la gente. Y si habrá que alzar la voz gritando, páguele a la caja, lo haremos, pero también estarán las propuestas para arreglar los problemas. ¿Y usted ve que va a ser posible llegar a esos acuerdos con 30 diputados oficialistas? Pongamos un ejemplo. Bueno, no sé cuántos diputados oficialistas habrá. Veo que hay mucha gente que ya está dudando cuando uno ve que el partido de gobierno tiene una candidata que no da la cara, que no va a debates. Tenemos un presidente que es demasiado egocéntrico y narcisista y es capaz de hundir el país por su ego, por su imagen. Entonces, el problema con ese tipo de personas es que se rodean de gente taimada y gente mediocre. Porque la gente que tiene criterio propio se planta y da su opinión. Y el presidente no quiere tener cerca a nadie que tenga opinión propia que le haga sombra. Entonces se han rodeado de gente muy mediocre o muy dispuesta a lo que sea por sus intereses particulares. Y eso les pasa factura en la campaña, y no pueden ir a un debate y sostener una idea, les pasa la factura en la gestión del gobierno. Pues ya veremos qué pasará en las elecciones. Yo veo que hay mucha gente que está despertando cuando ven una candidata que no da la cara, que no responde, que no argumenta y no presenta sus propuestas. Pero independientemente de lo que pase en las elecciones, la asamblea siempre es un reto. La asamblea, a veces la gente piensa, ¿por qué los diputados discuten tanto? ¿Por qué votan diferente? Lo que pasa con la asamblea es que es el órgano más democrático que tenemos en nuestro país, porque es el único donde se conforma su integración con representantes de todas las fuerzas políticas. Entonces, ahí van a estar todas las visiones de país. Y el reto en la asamblea es construir acuerdos. ¿Verdad? No hay ninguna asamblea es fácil, pero uno tiene que conocer a los compañeros, ver sus intereses y ver en qué podemos coincidir. Y eso nosotros en el Frente Amplio lo hemos demostrado. Hemos demostrado que lo podemos hacer. Yo espero que la fracción de gobierno sea la fracción del Frente Amplio y que me toque liderar una fracción en la cual podamos construir acuerdos con todos los partidos, escuchando a todos los partidos. Si somos fracción de oposición, igualmente lo haremos y lo hemos demostrado. Yo he sido 2 veces diputado unipersonal, un solo diputado de 57, y eso es como para que no te aprueben ni un minuto de silencio. Y sin embargo, hemos logrado la aprobación de muchísimos proyectos de ley. Y no proyectos de ley chayotes. Hablaba de la reforma constitucional para proteger el agua, la ley para recuperar la riqueza tunera, la ley para frenar los aumentos de los alquileres, la ley para bajarle los impuestos a los trabajadores independientes. Es decir, tantos proyectos de peso. ¿Y cómo se logra eso? Solo dialogando con todo el mundo, hablándole hasta las paredes. Bueno, nuestro candidato Ariel tiene eso. Ariel le habla hasta las paredes, hasta la gente que está totalmente en contra. Él puede sentarse y dialogar y construir un punto de acuerdo, y eso es lo que necesita este país. Y yo he aprendido de él también. ¿Usted es cercano a él? Claro, y le tengo una gran admiración. Y he aprendido de él también, y pues si el pueblo de Costa Rica me da el honor de liderar esa fracción de gobierno del Frente Amplio, lo haremos así, hablando con todo el mundo para lograr construir esos acuerdos. Tal vez mucha gente se pregunta cómo un ex candidato presidencial y exdiputado no es tan activo en esta campaña política, la campaña de Ariel, y mucha gente va a decir que están distanciados. ¿Qué le responde usted a ellos? ¿Qué va? Lo que pasa es que cada quien, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Cada quien en su rol, y en esta campaña política nuestro líder es el compañero Ariel, ¿verdad? Y como yo estoy en esto por principios, por proyectos, por convicción, no por un interés personal, no tengo ningún problema de... no siento que me haga sombra a nadie, no tengo ese ego frágil que uno le ve a otros líderes políticos. Y entonces estoy muy cómodo en mi rol como acompañante y como candidato a una diputación donde mi rol es apoyar, acuerpar, pero nuestro líder es Ariel. Y entonces, por eso es que tal vez no me ven tanto, pero ahí estamos siempre apoyando.
y vamos a hacer un equipo sólido, estamos construyendo un equipo sólido que no va a llegar a la Asamblea Legislativa a aprender, a ver qué es el reglamento o a ver cómo funciona. Vamos a llegar preparados para darle la mejor fracción legislativa de la historia al pueblo de Costa Rica. Hace 4 años yo recuerdo estar viendo las noticias cuando usted recibió los resultados en la Cali. Sí. Y me acuerdo que usted dijo una frase muy interesante que era, no se ganó, pero estamos sembrando esperanza. 4 años después, y cómo está la campaña, cómo están las encuestas, cómo está el país, ¿qué pasó con esa esperanza? ¿Creció, se desarrolló o cómo está ahorita? Bueno, creo que desde el punto de vista del Frente Amplio, la esperanza está intacta y está creciendo, ¿verdad? Elegimos en ese momento una fracción de 6 diputados y esos 6 diputados dieron la talla, dieron de qué hablar. Es la fracción pues, más joven que yo recuerdo, digamos, de la historia de este país. Y sin embargo ha sido reconocida por tirios y troyanos, por propios y extraños, como la mejor fracción de esta Asamblea Legislativa. Hemos desarrollado figuras que hoy que tienen potenciales increíbles. Vea pues, el caso de Ariel, por ejemplo, la compañera Sofía Guillén, el compañero Jonathan Acuña, o sea, figuras que tienen un potencial increíble para darle mucho a este país. Y pues hemos logrado que ese electorado que nos votó se sienta agradecido y sienta la confianza de volvernos a votar y sienta que esa fracción legislativa que eligió le respondió a sus expectativas. Eso es fundamental, esa credibilidad es fundamental para mantener la esperanza en la política, ¿verdad? Cuando decepcionas a la gente, cuando le engañas, cuando le mientes, cuando la traicionas, pues obviamente no es posible que la gente vuelva a creer y vuelva a votar. Y ahora el reto que tenemos es convencer a ese sector tan grande de personas que hoy están indecisas, de personas que apoyaron a otros partidos, que ven con preocupación la improvisación, la chabacanería, el autoritarismo, que ven la amenaza que tenemos de perder nuestra democracia, nuestras libertades en Costa Rica, pero que no habían apoyado al Frente Amplio por distintas razones. Bueno, el reto que tenemos es convencerles de que aquí hay una opción real de gobierno, una opción madura, una opción con propuestas, una opción que tiene la gente. Y yo quiero hablarle a toda esa gente joven que cree que la política solo sirve para robar. Quiero hablarle a las mujeres que se sienten totalmente abandonadas por los servicios públicos, por la institucionalidad, por las fuentes de empleo. Quiero hablarle a todas las personas que hoy se han sentido traicionadas por la política y que dudan de que la democracia es el mejor camino. Aquí hay una alternativa que no ha tenido nunca la oportunidad de ser gobierno y podemos ser gobierno arreglando los problemas que tiene este país. No solo hablando, porque estamos cansados de gente que llega a hablar y a vociferar, pero que no resuelve. Y nosotros nos hemos especializado en plantear propuestas para resolver los problemas que tiene este país. Y eso es construir esa esperanza. Ahí va caminando la cosa. Para construir esa esperanza, ¿usted cree que existe un obstáculo o cree que el fantasma de la izquierda que hay en el país es un obstáculo para ello? Creo que cada vez menos. Porque los hechos hablan más que 1000 palabras. Por un lado, el Frente Amplio ha sido una fuerza política totalmente respetuosa de la institucionalidad y la democracia de este país. Y más bien somos quienes la hemos defendido. Y la gente también ve dónde está hoy la amenaza a la democracia. ¿Quiénes son los que hablan de tirar la policía a la calle para quitar libertades fundamentales? ¿Quiénes son los que cierran masivamente medios de comunicación y quieren concentrar las frecuencias de radio y televisión en pocas manos? ¿Quiénes son los que persiguen y amenazan periodistas? ¿Quiénes son los que amenazan opositores políticos, incluso promoviendo la intervención de fuerzas extranjeras en nuestros procesos electorales? Entonces la gente hoy está viendo dónde está la amenaza real para la democracia y que el Frente Amplio más bien ha sido defensor de esa democracia. Y eso pues es el mejor antídoto para esos fantasmas. Ahora que menciona eso y teniendo el contexto de lo que está pasando en Venezuela, quería saber cuál es su opinión referente a todo este conflicto. Bueno, mi opinión es que era el pueblo de Venezuela el que tenía que sacar a Nicolás Maduro, ¿verdad? Yo creo que efectivamente ahí se ha deteriorado la democracia, ahí había un régimen autoritario, o hay un régimen autoritario, pero no era la intervención de un gobierno extranjero la que iba a solucionar el problema, ¿verdad? Yo obviamente rechazo y me opongo a la intervención militar estadounidense en cualquier país de América Latina. Eso solo le ha traído sufrimiento a los pueblos latinoamericanos. Nuestra historia es muy clara y
yo no sé quién puede creer que una intervención militar extranjera va a resolver los problemas de algún país. No ha ocurrido en nuestros pueblos, solo sufrimiento. Entonces creo que los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos y que nosotros no podemos, Costa Rica, que es un país que depende del derecho internacional, porque nosotros no tenemos ejército, nuestra fuerza es que se respete el derecho internacional, nuestra fuerza es que los organismos multilaterales dialogan, nuestra fuerza es que la fuerza de la diplomacia y la razón, el derecho. Entonces, un país como Costa Rica no puede darse el lujo de permitir que se pisotee el derecho internacional, porque el día de mañana quedamos totalmente expuestos a las bravuconadas de otros tiranos, de otras latitudes, que van a querer hacer lo que quieran con nuestra soberanía, y eso no lo podemos permitir. Pero usted no reconoce el gane de Maduro en las elecciones de 2024. No, yo creo que son elecciones totalmente cuestionadas, son elecciones totalmente fraudulentas, porque nunca se enseñaron las actas, de esa elección, ¿verdad? Si usted no enseña las actas y no muestra, digamos, que efectivamente los resultados son los que dice que son, es muy difícil, y hay informes de Naciones Unidas que hacen fuertes cuestionamientos. Lo que pasa es que esos mismos cuestionamientos se los podemos hacer al sistema electoral de muchos países. El sistema electoral estadounidense, hay miles de cuestionamientos. ¿Cómo puede ser que en algunos estados vengan los diputados de la mayoría republicana y cambien el mapa electoral para acomodar el mapa electoral a sus intereses? ¿Cómo puede ser que se le pongan trabas para votar a las minorías, a la población negra, latina? Es decir, si empezamos a ver el sistema electoral de cada país, vamos a encontrar muchos sistemas electorales que tienen deficiencias, y son los pueblos de esos países los que tienen que resolver sus problemas, no una injerencia extranjera. Perfecto, José María, le agradezco mucho el espacio. Para terminar, tiene 30 segundos para decir a los costarricenses por qué votar por usted. Bueno, quiero decirle al pueblo de Costa Rica y a las y los costarricenses de la provincia de San José y de todo el país que voten por el Frente Amplio en las dos papeletas, por el compañero Ariel Robles, que es una persona empática, sensible, preparada, inteligente, con inteligencia emocional para frenar la corrupción y al mismo tiempo arreglar los problemas de este país sin seguirnos dividiendo más, sin seguir destruyendo más lo bueno que tiene Costa Rica, corrigiendo lo malo, pero sin destruir lo bueno. Y desde la Asamblea Legislativa, si ustedes nos dan la oportunidad, contarán con una fracción legislativa que combina experiencia, juventud, una fracción legislativa preparada para trabajar coordinadamente con el Poder Ejecutivo, resolviendo los problemas del país en todo el territorio nacional, combatiendo la corrupción y los chorizos y arreglando los problemas que hoy golpean a nuestro pueblo. Perfecto, José María. Recuerde que puede repasar este capítulo de más episodios con los primeros lugares de los diferentes partidos en las 7 provincias a través de diarioextra.com y las diferentes plataformas de Grupo Extra. Muchas gracias.